Buenos días, queridos hermanos y hermanas. En esta oportunidad quiero agradecer a la Iglesia Presbiteriana del Camino por la invitación para compartir el sermón de este domingo. El título del sermón que en esta mañana nos convoca es "Lo que hacemos define lo que somos". Lo que hacemos define lo que somos. Y hemos leído unas lecturas bíblicas que en esta mañana nos invitan a pensar en la reflexión de hoy. Y en gran sentido, el texto de esta mañana de Mateo 25, del 31 al 43, habla sobre el trabajo de selección de Dios. En la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios selecciona, Dios elige, Dios escoge. Pero en el relato que tenemos hoy es muy distinto a lo que algunos o muchos han dicho en repetidas ocasiones. Por ejemplo, algunos dicen que Dios nos elige aún antes de la creación del mundo, mucho antes que nosotros tomáramos una decisión de fe. El texto de Mateo que leímos dice que Jesús elige en el día del juicio final a unos para la derecha y a otros para la izquierda. Entonces, esto no ocurre antes de la creación, sino en el día del juicio venidero. Entonces, el relato del día de hoy nos invita a hablar y a informarnos antes para no decidir anticipadamente algunas cosas. El sermón de esta mañana nos invita a no prejuzgar, sino más bien a hablar sobre los hechos conocidos. En este sentido, quiero señalar dos pensamientos principales en este texto. Primero, una sobre la enseñanza general que encontramos sobre el juicio final en el texto de Mateo 25. Primero, encontramos que Jesús nos enseña la importancia de no juzgar a los demás. Esta palabra va a contramano de la costumbre que hay en nuestro tiempo, donde todo muchas veces tiene valor por la apariencia, cómo nos vemos, cómo lucimos con una determinada ropa o adorno, cómo sale nuestra foto, cómo salimos en Facebook, etc. Jesús nos enseña a mirar más allá de la apariencia, más allá de las formas, más allá de lo superficial. Jesús nos enseña que a Dios le importa mucho nuestras acciones con respecto a los más necesitados, con respecto a los más vulnerables. Jesús, en este relato, enfatiza nuestro trato y acciones hacia un grupo particular. Menciona a los que tienen hambre, a quienes tienen sed, a quienes son extranjeros, extranjeras, quienes no tienen ropa, quienes están enfermos, enfermas, quienes están en las cárceles injustamente. Las acciones justas aquí no se reemplazan con fe, ni con cultos de adoración, ni con diezmos, ni con palabras de testimonio de la fe. ¿Sí? Es que las acciones concretas están destinadas a las personas con necesidades concretas. La fe no reemplaza las obras. En este relato, las obras de misericordia no son reemplazadas por una piedad. El texto nos está señalando algo que es muy profundo aquí. Entonces, otro elemento que encontramos presente en el texto es que Jesús no nos revela realmente algo nuevo en este pasaje, sino que Él retoma viejas enseñanzas en los pueblos de la antigüedad, de hecho, en el mismo pueblo de Israel, porque la gente olvidaba sus costumbres buenas,
las tradiciones buenas. ¿Por qué? Por la indiferencia y las ambiciones personales, porque copiaban ambiciones individuales para fines egoístas, sin consideración de los demás. Entonces, aquí encontramos que Jesús, en estas enseñanzas de dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al que está en la cárcel injustamente, a atender al extranjero, a preocuparnos por aquellos que no tienen ropa, que necesitan ser cubiertos del frío. Esta preocupación por el otro, por el pobre, por el huérfano, por las viudas, por los extranjeros, etc., no solamente están en las palabras de Jesús, sino también están en el código, en los códigos antiguos, inclusive en los códigos babilonios, en los códigos egipcios. Nos llama la atención esto, e inclusive en el mismo Antiguo Testamento. Es decir, Jesús nos llama a ser solidarios con aquellos en necesidad, porque eso siempre fue visto como una verdadera señal, un verdadero signo de espiritualidad, un verdadero signo de fe auténtica, de temor de Dios, un signo verdadero de justicia, de hermandad humana. Entonces, Jesús nos hace un llamado a nosotros a mirar por aquello que nos hace seres humanos, frente al individualismo, al egoísmo y a las ambiciones por rédito personal. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Bueno, yo les quiero compartir unas 4 ideas. En primer lugar, es que en un tiempo en que la gente acusa sin pruebas, difama, desprestigia, desacredita en distintas formas, tenemos que recordar el sabio mensaje derivado de este relato, que es no juzgar prematuramente. Estamos llamados a juzgar, sí, y a tomar partidos en situaciones concretas, sí, pero no sin informarnos primeramente, sin pruebas, para no caer en difamación y descrédito de los demás. Segunda cosa que nosotros encontramos y derivamos de este texto para nosotros hoy es que en lugares de mucha religiosidad, como es el caso de la costa de Colombia y la región del Caribe, es bueno recordar que es más importante para Dios, según lo que nosotros encontramos y aprendemos hoy. Hoy en el departamento del Atlántico, aquí en Colombia, tenemos cientos de iglesias, miles de creyentes, pero este texto nos señala que es más importante que la mera religiosidad y el cultivo de una religiosidad, las obras solidarias, las obras de misericordia, ¿sí? Más importante que tener una religiosidad católica, una religiosidad evangélica, es cómo actuamos ante las personas necesitadas. Pregunto, ¿compartimos comida con las personas que no tienen que comer? ¿Servimos a los extranjeros, extranjeras, particularmente venezolanos, venezolanas en este tiempo, en sus necesidades? ¿Trabajamos para que los desplazados recuperen su tierra y sus viviendas? ¿Trabajamos para que haya paz en la tierra? ¿Nos ocupamos por la justicia social para los encarcelados injustamente? ¿Nos ocupamos para que los enfermos sin atención médica reciban atención que necesitan? ¿Nos ocupamos para que se cuide la naturaleza y los bienes naturales? Nada de lo que hablamos o digamos sobre la fe sustituye nuestras acciones en bien de los demás y del bienestar de la comunidad y de la naturaleza.
Este llamado en esta mañana es a pensar en nuestras obras, nuestras acciones. Tercero, ¿cuáles son las acciones que son importantes para Dios? Permítame desplayarla algunas. Actuar con solidaridad con los extranjeros, actuar con justicia restituidora con culpables, actuar con amor y no discriminar a los enfermos, actuar con compasión con los que viven en la calle, actuar con humanidad con los presos, actuar con misericordia con los demás. ¿Por qué? Porque así como tratemos a los demás, seremos también tratados por Dios. Esto lo dice Jesús en los Evangelios. Siembra misericordia para que recibas misericordia. Siembra solidaridad y compasión para que recibas compasión de Dios. Y por último, es muy importante ser una buena persona. Pero ¿cómo llegamos a ser buenas personas? Es una pregunta muy profunda. Según Mateo 25, llegamos a ser buenas personas para con Dios haciendo cosas buenas. No es que nos justificamos ante Dios por las obras, sino que somos justificados por las obras ante las personas, ante la sociedad y ante la humanidad. El texto nos invita a una vida congruente, de una fe viva que haga obras solidarias, de obras de fraternidad, como resultado del amor de Dios. El texto nos invita a pensar en los demás y a actuar para su bienestar. Que cada uno de nosotros en esta mañana, como creyentes, seamos solidarios y solidarias con aquellas personas en necesidad. No solamente orando por ellas, sino sirviéndoles con hechos concretos a quienes pasen por alguna necesidad. Usted conoce quiénes son sus vecinos y los demás que necesitan de su ayuda. Acérquese y sea el brazo de Dios para ellos en esta semana. Dios les bendiga.